Paz de Cristo, amados hermanos y amigos. Hoy es día del Señor y deseo que este día sea de grande bendición. Quiero compartir esta cápsula de bendición que se llama Decide cambiar tus tiempos. Quisiera leer la palabra del Señor ahí en 2 de Crónicas 17, 1 y 2. Dice: reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. El nombre de Josafat quiere decir Dios es juez. El reinado de Josafat fue una oportunidad de Dios para él y él aprovechó muy bien, pues de la mano de Dios este periodo se distinguió por las reformas que hizo, el fortalecimiento militar y la prosperidad, la educación y la justicia. Nombró jueces en todas las ciudades claves y el tribunal de apelación de Jerusalén. El reinado de Josafat fue bendecido por Dios. Entonces, tomar buenas decisiones hoy parece un mañana de bendición. Decide cambiar tus tiempos dependiendo solo de Dios. En el verso 3 de 2 de Crónicas 17 dice: y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los caminos de David su padre y no buscó a los Baales. Como hemos visto, el versículo 3 destaca: anduvo en los primeros caminos de David su padre. Y podemos recordar que los primeros caminos de David fueron caminos de dependencia de Dios, donde el Señor le protegió del rey Saúl y de todos sus enemigos. Siempre consultaba a Dios para salir a la batalla y para que todos sus proyectos estuviera Dios con él. Entonces, buscar la presencia de Dios debe ser hoy en nuestro día, nuestro estilo de vida. En el verso 4 dice que sino que buscó al Dios de su padre. La frase buscó al Dios de su padre nos hace recordar la responsabilidad que tenemos con nuestros hijos, no solo de enseñarles, sino de ser ejemplos vivos que impacten sus vidas. Entonces, podemos nosotros andar en los mandamientos, como también dice el verso 4, y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Podemos recordar aquí que un día Adán, frente al árbol del bien y del mal, decidió hacer lo malo, ¿verdad? Y hoy seguimos viendo ese árbol y tenemos que tomar decisiones. La diferencia es que Cristo venció al tentador y hoy más que nunca podemos darnos cuenta, ¿verdad?, de que Él está con nosotros. En el verso 6, en 2 de Corintios, estamos en 2 de Corintios 17, ¿verdad? El verso 6 dice: y se animó su corazón en los caminos de Jehová y quitó los lugares altos y las imágenes de acera en medio de Judá. La expresión se animó en su corazón en los caminos de Jehová nos habla de una decisión en lo profundo de su corazón y es de destacarse la última frase del versículo anterior. Tuvo riquezas y gloria en abundancia y con todo ello se inclinó y se animó a seguir los caminos del Señor. No los abandonó por la abundancia que llegaba, más bien se fortalecía en la presencia del Señor. Entonces, ¿pero qué dice también el verso del 7 al 9? Dice: al tercer año de su reinado, vendió sus príncipes a Ben-Jail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías, para que enseñasen en la ciudad de Judá, y con ellos a los levitas Semaías, Netanías, Zebadías y Asael, y con ellos a los sacerdotes Elisama y Joram, y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Entonces, la palabra de nuestro Dios nos fortalece, nos instruye, nos alimenta, nos ilumina nuestras decisiones y nos da la capacidad de permanecer. Pues dice la palabra del Señor en Hebreos 1:3, Cristo sustenta todas las cosas en su palabra y en su poder. Y en Isaías 48 dice: séquese la hierba y marchítese la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanezca para siempre. Entonces, ¿qué podemos esperar, queridos hermanos y amigos? ¿Verdad? Cuando pasa todo esto, en el verso 5 dice, también de 2 de Crónicas 17, dice: Jehová por tanto confirmó el reino de su mano y todo Judá dio presentes a Josafat y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Entonces el término confirmó se traduce también como consolidó, afirmó, fortaleció, y fue Dios quien lo hizo. Qué bueno es cuando hacemos algo de acuerdo a la voluntad de Dios y confirma con su respaldo. Así su nombre es glorificado y nuestro corazón se goza de ver el respaldo de Dios en nuestra vida. Podemos decir también lo que dice también la palabra del Señor ahí precisamente en 2 de Crónicas 17, del 11 al 13. Buscad primeramente el reino de su justicia. Dice que de esta manera Judá fue próspero y ensanchó su territorio. La justicia fue característica en el gobierno de Josafat y su ejército fue numeroso, más de 1 millón de hombres valientes y diestros en la guerra.
Entonces el respaldo de Dios definitivamente fue maravilloso en la vida de Josafat. Y como reflexión final, este gobierno fue para la gloria de Dios. El rey Josafat siempre procuró buscar su rostro, hacer su voluntad, vivir en su palabra. En nuestras manos está el cambiar el curso de nuestra vida, siguiendo la voluntad de Dios. Entonces nuestra casa será bendecida, nuestra familia será protegida. Josafat tuvo que hacer reformas para que su reinado fuera grandemente bendecido. Entonces nosotros en nuestra vida también tenemos que hacer grandes reformas para que nuestra familia, nuestras generaciones sean benditas en el nombre de Jehová. Señor, en esta hora estamos delante de tu presencia, Cristo Jesús, agradecidos y confiados en que tú nunca nos vas a dejar, Señor. Por eso, Señor, te glorificamos y deseamos, Señor Jesucristo, que podamos hacer cambios en nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amados hermanos y amigos, un fuerte abrazo y la bendición de Dios sobre cada uno de ustedes.